Buenos días, permítanme, voy a ver qué pasa con esto. Ahí está. Buenos días, es un gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a UNE AM en esta hora de la mañana, a toda la gente que nos ve a nivel nacional e internacional, a toda la gente que nos sintoniza, gracias por acompañarnos. Realmente son tiempos difíciles los que estamos viviendo, son tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, donde se mezcla el sentimiento de impotencia, de frustración, incluso hasta de rabia, de no poder cambiar la situación actualmente en el país. Pero creo que a pesar de todo esfuerzo que hagan para evitar los cambios y la transformación que está escrita que va a ocurrir en este país, los políticos corruptos deben de estar preocupados porque cada día se acerca el final de ellos. Cada día se acerca el final de la era del Partido Nacional en el poder, porque no podemos permitir 4 años más siendo mal gobernados por un partido que se ha encargado de entregarlo todo, de robarlo todo, de saquearlo todo. Y ahí está la realidad. Hoy la gente no puede ir al río porque los ríos le pertenecen a terceros. Ya está prácticamente concesionado los ríos, le pertenece a grandes empresas. Entonces el sueño, la satisfacción de tirarse a un río, de bañar, de disfrutar en familia, ya no lo puede hacer porque el dueño del río ya no le permite. Y que los ríos son de la comunidad, los ríos son del pueblo. Debemos de recuperar nuestros ríos. Y igual las montañas. Las montañas hoy son prácticamente el hábitat de las comunidades, de nuestros pueblos indígenas. Es el campo, es el centro de trabajo de nuestros campesinos, pero ahora prácticamente ellos tienen que trabajarle al dueño de la montaña, al dueño de los cerros, al dueño de la tierra, porque ellos simplemente se conforman o simplemente les toca una parte tan pequeña de ese gran beneficio y de esa riqueza que nos la han robado. Hay que devolvérsela al pueblo. Y si nunca ha sido del pueblo, entonces hay que regalársela al pueblo, hay que dársela al pueblo, hay que facilitársela al pueblo. De eso se trata. Lamentablemente hoy las cosas que deberían de ser gratis en este país cuestan un ojo de la cara. La educación, por ejemplo, la educación en tierra adentro, para formar, para educar a nuestros niños, debe de ser gratuita y debe ser de calidad. Debe de haber, miren, yo sé que algún día veremos llegar a Puerto Cortés buques o barcos repletos de computadoras, repletos de tablets, repletos de routers, repletos de equipos de tecnología para trasladarlos y llevarlos a tierra adentro, allá en los municipios del sur del país, en cualquier parte, en cualquier departamento. O sea, algún día estaremos transmitiendo, y apúntela el día que les estoy diciendo, algún día veremos atracar barcos repletos de computadoras, repletos de tablets, de celulares móviles, smartphones, para que los niños y la gente tengan acceso a un teléfono inteligente, porque también ellos merecen progresar y merecen tener el internet en sus casas, en sus aldeas, para estudiar, para educarse, para formarse y también para entretenerse. Porque el pueblo no solamente tiene que estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje como borrego, sino que también el pueblo tiene derecho a entretenerse, a conocer, a explorar el internet, a descubrir lo impresionante que es el internet si lo utilizan de una forma correcta. Y por supuesto, por la factura no se preocupe, porque debe de haber un espacio en los municipios, en las comunidades donde haya acceso y realmente internet para el pueblo. Eso no ha pasado. Aquí tuvieron 3 meses y luego quebró y unos se robaron los routers, otros simplemente hicieron un negocio con el internet del pueblo y eso ya no funciona. Hay que devolvérselo a la gente. Y así les puedo mencionar una enorme cantidad de propuestas, de ideas que se pueden realizar y algunas cosas que tenemos que impulsar, pero tenemos que hacerlo. No podemos nosotros bajar la guardia, no podemos dejar de luchar hasta que logremos esto. Yo sé que hoy, si algo tenemos que agradecerle al COVID-19,
es que tuvo que llegar una pandemia de estas dimensiones para que el gobierno se sacudiera y para que el gobierno invirtiera todo lo que no ha invertido en estos 10 años, lo ha invertido en 4 meses. Porque la pandemia lo desnudó la lucha que el pueblo venía sosteniendo en las calles. Entonces, si hay algo que tenemos que agradecerle al COVID-19, a pesar de que sabemos que ha sido un virus mortal y que ha cobrado la vida de más de 700 personas, si hay algo que tenemos que agradecerle, es que de alguna manera esto vino a mover el trasero del gobierno, de los funcionarios de gobierno, para poder interesarse en salud. Entonces, lo que destruyeron durante 10 años, en 4 meses ellos han invertido como nunca. Camillas, esto y lo otro, hospitales móviles, que laboratorios, pero tuvo que llegar esto. Pero recuerden, y nunca olviden esto, los hondureños hemos sido afectados por el dengue, el zika y el chikungunya. Y más de 20,000 personas hasta la fecha han perdido la vida contra el dengue, contra el zika y contra el chikungunya. Así que ese despliegue que hoy estamos viendo, que Sinajer, que hasta los gobernadores y todas las cuestiones se involucran, eso no lo vimos en dengue. Y esa pandemia sigue ahí amenazando y sigue ahí acabando con la vida de nuestra gente. Pero vaya, esa es la normalidad de ellos, ese es el proceder de ellos. Ellos no tienen interés en la salud, al contrario, ellos quiebran la salud pública. Los hospitales públicos los quiebran, no les invierten, les quitan presupuesto. Entonces, cuando la gente va a buscar atención médica, va a la emergencia, va a la farmacia, entonces le dicen, no, venga mañana. No hay, fíjese. Aquí tengo esta, pero esta receta no. O sea, tiene de 5 recetas que le dan, 4 no tienen, y la que tienen ahí, si le va bien es acetaminofén. Entonces ahí viene el negocio, vienen las farmacéuticas, instalan una farmacia frente a los hospitales públicos para que la gente pues tenga acceso, y otras farmacias privadas. Están en su derecho, por supuesto, no es un delito que surjan farmacias privadas y medicina privada, no es un delito. El asunto es que aquí han llevado a que la gente tenga que pagar por todo, que la gente tenga que pagar sus medicamentos, y eso realmente pone en desventaja al pueblo hondureño, que es un pueblo pobre, es un pueblo que ha sido empobrecido. De a poco han ido estrangulando la economía de las familias. Pero eso son parte de las estrategias de la ordenanza del Fondo Monetario, de decir, bueno, te vamos a financiar, te vamos a dar todo lo que necesites, te vamos a dar todo el recurso que necesites, pero tenés que acabar con la educación pública, tenés que acabar con la salud pública para darle entrada a los grandes consorcios, a las grandes empresas de educación privada, igualmente a las clínicas privadas, y realmente no es congruente con la realidad de los hondureños. O sea, si los hondureños tuvieran un buen trabajo, si el salario en este país fuera bueno y el costo de la vida fuera bajo, los combustibles baratos, la energía eléctrica barata, y estuviéramos viendo realmente decisiones que van llevando a Honduras al despegue hacia el desarrollo. Pero es todo lo contrario. Este país, con cada medida que impulsa, que te dé miedo, cada vez que sesiona el Congreso, hay que estar como que dice, ojo al Cristo, porque no sabe usted si mira, no ha habido sesión en el Congreso que no le han metido de estaca al pueblo. O sea, es terrible, pues, cuando el pueblo tiene que sentir tranquilidad, confianza, de que cuando van a sesionar, cuando van a legislar, es a favor del pueblo. Entonces el pueblo debe de llevar buenos congresistas para que nos representen y luchen por los intereses de las grandes mayorías. Hoy la gente tiene temor, tiene miedo definitivamente de todo esto. Cuando ellos van a sesionar o cuando dicen convocamos de emergencia, tengan miedo porque es más pisto para el gobierno. Y realmente eso nos ha generado mayor desconfianza, mayor temor, y a la vista está todo lo que ellos han aprobado en tan solo estos 4 meses de pandemia. En estos 4 meses de pandemia les otorgaron más contratos a las energías de energía eléctrica, a los fabricantes de energía eléctrica. Aquí le han aprobado miles de millones de dólares al gobierno de Juan Orlando Hernández para enfrentar la pandemia. En esta pandemia, imagínense ustedes, esto no respetan. En plena pandemia y aprueban un código de la muerte, un código de la impunidad, un código de la corrupción, el nuevo código penal.
apto y creado a la medida según muchos sectores que han expertos en las leyes que se han dado a la tarea de investigar, de estudiar este código, y efectivamente por donde usted lo busque, por donde usted lo apriete, sale PUS. Entonces, esto lo hicieron en plena pandemia, porque a ellos no les importa la salud, no les importa su politiquería, y lo que les importa es seguir garantizando la impunidad, la corrupción. Entonces, es lamentable que este tipo de cosas sigan suscitando y van a seguir pasando si nosotros, el pueblo, no le ponemos un alto, si nosotros, el pueblo, no cambiamos y no transformamos esto. Somos nosotros, no va a venir ayuda desde afuera, más bien cuando vienen de afuera, vienen a imponer. Entonces es el momento que el pueblo asuma su rol, que el pueblo hondureño asuma su tarea, que los asumamos todos, que nos involucremos todos, que la gente buena, que la gente decente, que la gente íntegra, que la gente, los jóvenes con visión, con sueños, con amor por Honduras, por amor a la patria, se involucren en estos asuntos, porque ya estamos viendo, ya estamos convencidos y estamos claros que los que han venido asumiendo estos cargos a lo largo de estos años, a lo largo de este siglo completo, pues lamentablemente la mayoría nos han dejado una deuda impagable, han dejado mucho que desear. Entonces es el momento para que nos involucremos, y la gente que dice, no, es que yo soy político, es que a mí no me interesa, si yo no trabajo no como, renuncie a ese pensamiento, porque las malas decisiones políticas de un gobierno de turno barre con todo, nos afecta a todos por igual. No hay ningún tipo de exclusión, no hay ningún tipo de preferencia. Cuando un gobierno está gobernando mal, tomando decisiones malas, se está robándole al pueblo, nos está afectando a todos. Por lo tanto, no debe de existir un tan solo hondureño que no esté involucrado en esta lucha por rescatar la patria. Es mi introducción esta mañana porque tengo que ofrecerle a usted un programa extraordinario, un cara a cara. Por segunda vez se levanta temprano, al menos conmigo acá en el programa, nuestro querido amigo Ángel Edmundo Orellana Mercado, que lo vemos bien, lo vemos en su jardín, no sé si es su patio, en un kiosquito, no lo identifico el lugar, pero es un honor tenerlo con nosotros. Muy buenos días, ex fiscal general de la República, hombre ilustre, bienvenido, varón esforzado. Buenos días. ¿Qué le parece la introducción? ¿Ah? Es una introducción de corazón. Gracias, es usted muy diferente y desde luego muy pródigo en conceptos, y le agradezco, muy halagado, muy gentil. A usted saludo también sí. A su teleaudiencia. Gracias por aceptar. Realmente es un privilegio. Para mí es importante que usted esté aquí con nosotros para que pueda usted darnos su opinión y sus comentarios al respecto de todo esto. Y vamos a aprovechar cada minuto porque el tiempo es corto en este programa, lamentablemente, pero vamos a entrar. Hay un proceso, don Ángel Edmundo, de investigación del Ministerio Público. Ya vio usted cómo está envuelto en un escándalo este tema de la compra de los hospitales móviles. Una fuerte cantidad de dinero se depositó sin ningún tipo de investigación, de socialización, entre otras cosas que ya la mayoría del pueblo hondureño conoce. Pero su comentario, ¿cómo ve usted este proceso de investigación del Ministerio Público? ¿Cómo ve este escándalo en el que se ha visto envuelto el gobierno con la adquisición de estos hospitales móviles y la dudosa forma que utilizaron para adquirir estos hospitales móviles, que llegaron 2 de 7 y aparentemente el resto de los 5, según acaban de decir, vienen a finales de agosto? ¿Qué comentarios merece al respecto de todo este proceso? Bueno, en primer lugar, la contratación. La contratación es realmente inédita. Además de inédita, es fuera de todo lo establecido en la ley. Una contratación no se puede comprometer el contratante a pagar toda la cantidad antes de que le entreguen el producto. Tampoco puede comprometerse a pagar si no hay una garantía al menos de que se va a ejecutar, a cumplir el contrato, lo que se llama garantía de cumplimiento. Y finalmente, habrá que señalar que es muy difícil entender cómo supuestamente, según lo que afirma la nueva autoridad que hay en Invest, este contrato es de llave en mano. Si es de llave en mano,
ya no es un contrato de suministro según la ley de contratación del Estado, es un contrato de obra pública. Y si es de obra pública, entonces necesita un contrato que debe ser suscrito y que tiene todas las consideraciones de lo que regula la ley en relación con la obra pública. Eso significa que hay que llevar un cronograma en la ejecución de este contrato. Hay que establecer además un cronograma de desembolsos que se van entregando a medida de que se van produciendo las obras, en este caso la instalación de los hospitales, y todo esto es previo entrega el pago, no dar un pago total antes de que este producto venga. Eso es totalmente irregular. Y es tan irregular que es justamente eso lo que nos tienen aprietos, porque son 47 millones de dólares que eventualmente no podemos recuperar si el contratista no cumple, porque no hay garantía de nada absolutamente, porque ya se entregó el dinero. Y esto es realmente grave para el país, sobre todo un país pobre como el nuestro, y sobre todo porque se refiere a un tema que tiene que ver con la salud y la vida en la emergencia de todos los hondureños, porque en esta pandemia todos estamos expuestos y eventualmente, como bien dice el doctor Salvador Moncada, todos nos vamos a contaminar. Pero el asunto es que haya instrumentalización, haya instalaciones para que nos atiendan cuando esto suceda. Y así como están las cosas, esto va a empeorar. Y desde luego, estos plazos que se están indicando de la entrega de estos productos cada vez son más preocupantes. El hecho de que vengan los hospitales, estos dos, y no se puedan instalar, en tanto no vengan los expertos turcos que van a instalarlo, estamos a la espera de que ellos vengan. Si ellos no vienen, no se instalan, porque el problema que tienen estos productos así contratados, Mauricio, es que si se abre el contenedor y se sacan los productos, se pierde la garantía. Todo esto está establecido en las leyes, en la ley de contratación del Estado está muy claro, y los seguros que se contratan en este tipo de productos, las compañías de seguros advierten que responden hasta el momento en que entrega el vendedor. Y la entrega significa que hay una recepción, en donde hay una comisión, en donde está el comprador y está el vendedor, y ahí establecen qué es lo que llegó, cómo llegó, y si funciona. Esa es otra cosa, si funciona. Todo eso. Hasta ese momento se entiende entregado el producto. Y por lo visto, imagínense que no ha llegado ni siquiera, dicen, la factura original, y que no hay necesidad, Mauricio. Sí, para eso un contrato de previo se hace un pliego de condiciones que se envía al vendedor para decirle, mire, aquí están las especificaciones de lo que yo quiero. Ahí se dice qué tipo de hospital se quiere, con qué instalaciones, qué equipo, qué maquinaria, todo, absolutamente todo. Entonces basta tener las especificaciones para saber si ha cumplido o no el vendedor. Y yo quiero felicitar desde luego al Ministerio Público, porque contrario a la primera posición que tenían de que no iban a investigar, de que no iban a hacer nada porque supuestamente estaban inhabilitados, han tomado la decisión de comenzar la investigación y eventualmente presentar acusaciones para quienes resulten responsables. Esto yo creo que hay que estimular esta actuación del Ministerio Público, porque estaba al borde del total desprestigio en la institución de seguir con ese criterio, porque, Mauricio, está probado, realmente probado, que esa ley que se alega que le inhabilita al Ministerio Público para hacer investigaciones y para proceder criminalmente contra los responsables de actos de corrupción en esta pandemia, no es cierto. Definitivamente sí puede, está habilitado. Y yo creo que esa es una buena señal
Y hay que felicitar al Ministerio Público por eso, porque vamos a esperar al menos que se castiguen a los responsables. Que yo estimo, Mauricio, que aquí están señalando una persona nada más, y de repente es la víctima de todo esto, porque además de que goza de la presunción de inocencia, lo otro es que él no toma decisiones solo. Hay toda una estructura que va desde donde él está hasta el vértice de la administración, en donde se toman estas decisiones. Todo aquel que participó de algún modo en el proceso previo a la contratación tiene responsabilidad. Entiendo. El grado de responsabilidad se va a determinar después de la investigación del Ministerio Público. Pero quienes hoy dicen que ellos no se dieron cuenta, que no sabían lo que estaba pasando, esa no es excusa, porque si alguien lo coloca en una posición para que decida y voluntariamente decide no decidir, no participar, o participar y quedarse callado, es responsable. Nadie puede eludir una responsabilidad cuando es la ley la que le impone el deber. En este caso, yo creo que el Ministerio Público debe ir hasta la más alta esfera. Porque miren el caso del Seguro Social. En el Seguro Social se estaban limitando a Mario Zelaya, pero llegó el momento en que el Ministerio Público entendió que las decisiones se tomaban en la Junta Directiva, y hasta allá llegó, porque nada de lo que hizo Mario Zelaya fue sin la aprobación de la Junta Directiva. Ahí se tomó todas las decisiones. Según la ley de contratación del Estado, se establece que nadie firma un contrato si no es con la previa autorización de la Junta Directiva. Nadie va a someter a licitación un contrato o va a comprometer recursos sin previa autorización de la Junta Directiva. Sí. Entonces lo que hicieron, si es que manipularon la Junta Directiva, entonces la Junta Directiva no es idónea, porque está justamente ahí para que evite ser manipulada y evite que los fondos del Estado se manejen tan irresponsablemente, y que las diligencias estatales sean igualmente tan violadoras a la ley, porque realmente aquí hubo una sucesión de violaciones a la ley que no se entienden realmente. Entiendo. Ahora, mire, yo sé que para muchos sectores de la oposición y el pueblo en general, escuchar decir que hay que reconocer y de felicitar al Ministerio Público por una acción que de pronto puede ser tardía para muchos, puede ser tampoco creíble para otros, debido al silencio del Ministerio Público, debido a la falta de efectividad, de la percepción de complicidad que ha dado el Ministerio Público con esta mafia que hoy gobierna. Entonces, decirle que creer que la investigación realmente del Ministerio Público es 100% apegada a ley, o de pronto transparente, o de pronto confiable, la población no piensa eso. La población duda respecto del accionar del Ministerio Público, que llega a pensar incluso que esto puede ser hasta compadre hablado para poder más bien arreglar cuando llega la ática, a allanar la propiedad, a buscar pruebas. La gente dice, no, es que esos andan limpiando expedientes. Y sale de la misma voz de algunos dirigentes de la oposición que no dejan de tener razón, y el pueblo de desconfiar también tienen razón. Sí, Mauricio, fíjese que ya que habla usted de los líderes políticos, hubo hasta hace poco, y yo sostengo de que hay que felicitarlo, porque hasta hace poco el Ministerio Público decía que no iba a hacer nada, porque estaba inhabilitado, incluso para investigar, así decía, lo sostenía oficialmente. Pero hubo un hecho que se produjo y que desafortunadamente no tuvo la repercusión en el ámbito político que debió haberlo tenido. Y es que fíjense bien lo que le voy a decir. Un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas llegó a atreverse a postear un tuit que decía que el Ministerio Público estaba habilitado para proceder criminalmente y hacer las investigaciones respectivas. Y eso lo hizo contrariando sus compañeros del Tribunal Superior de Cuentas, que al menos uno de ellos daba la impresión de que estaba de acuerdo con el Ministerio Público,
se enfrentó al Ministerio Público y se enfrentó al resto de la institucionalidad que estaba de acuerdo que el Ministerio Público no podía proceder. Él se atrevió a hacerlo. Pero si usted se fija en ese tuit, ningún político importante dijo que le gustaba o lo retuiteó. Fueron abogados, fue gente del pueblo, pero ningún político importante. Y estábamos ante un reto, un desafío que estaba señalando el magistrado Roy Pineda, el abogado Roy Pineda, que les dijo a la institucionalidad: procedan, porque constitucionalmente es su obligación proceder. Eso no habíamos visto nosotros, que un funcionario público de tan alto nivel se atreviese a enfrentarse a la institucionalidad en la forma que lo está haciendo. Pero como los políticos andan en otra cosa, no le entendieron. Desafortunadamente es el tipo de políticos que tenemos, Mauricio, que no tienen claridad de lo que le conviene al país y de lo que no le conviene. Ellos se limitan a cuestionar el Ministerio Público, a cuestionar el Tribunal Superior de Cuentas, a cuestionar a todo el mundo, pero en estos momentos que podían aprovechar las circunstancias para lograr que finalmente la institucionalidad funcione, que poner entre la espada y la pared, no lo hace. Además, si usted se fija, ningún gran dirigente de Libre apoya a Roy Pineda en esa lucha, porque ninguno retuiteó, ninguno le dio me gusta, y lógicamente los liberales tampoco, y peor los nacionalistas, pero que no lo hagan sus propios correligionarios es peor todavía. Entonces, más bien hubo algunos rabiosos que salieron diciendo: hasta ahora habla, por Dios, y hay que aprovechar las circunstancias, ¿verdad? No es cuestión de reclamar en esa forma, es más bien de apoyar, pero y no dejarlo solo. Ese es el hecho, no dejarlo solo, porque si no se queda como un llamado en el desierto, en el océano, pero allá en el océano de aguas internacionales. Entiendo. Es que mira, yo entiendo su punto, pero también entiendo que el país necesita realmente enfocarse también en otras áreas, además de la parte legal, la parte de salud, la parte de educación. También hay un asunto electoral que está enredado y que es necesario también, con la colaboración de los diferentes políticos de diferentes partidos, buscar la forma de desenredar para ofrecerle al pueblo hondureño un proceso que está a la vuelta de la esquina, un proceso electoral transparente. Y creo que los principales encargados de eso es justamente la clase política. De lo que falla o no falla en el Ministerio Público, realmente es una responsabilidad del gobierno, a mi criterio. O sea, si sale la voz de Roy es excelente, como ha salido también la voz de Rixi Moncada en el Consejo Nacional Electoral, desafiando el sistema y diciendo: aquí vamos a parar en 30, Juan Moreno. Por lo menos hay una funcionaria que está diciendo: aquí estamos y vamos a hacer prevalecer la democracia. Entonces, yo creo que es injusto cuestionar así a los líderes políticos de la oposición, y me refiero a todos de la oposición, porque creo que aquí el adversario es ese, el inescrupuloso gobierno que hoy está ahí secuestrado con toda la institucionalidad, y el Ministerio Público la tiene agarrado el régimen, lo tiene controlado el régimen, y es de reconocer el valor de Roy, pero igual el sistema lo destruye cualquier iniciativa. Entonces, si nosotros como oposición seguimos echándole más tierra a los líderes políticos de la oposición, yo creo que contra todo el régimen, pues, es mi opinión, abogado. Es que tenemos malos dirigentes, hay que reconocerlo, Mauricio. Si no estaríamos como estamos. Si tuviéramos grandes dirigentes, no estaríamos como estamos. Porque si usted hace un inventario de quiénes son esos dirigentes, tal vez con honrosas excepciones, pero la mayoría ya han participado en el pasado en importantes posiciones. Si estamos como estamos, es responsabilidad de todos los que hemos participado en el gobierno y hemos tenido responsabilidades. Eso no debemos exonerar al dirigente político. En todo lo que está pasando, todos tenemos una cuota de poder, todos los que hemos intervenido en el gobierno, no el resto, no el pueblo. El pueblo se equivoca al escoger, como usted bien lo advirtió en la introducción, a los diputados, por ejemplo. Bueno, ese es su gusto, y que paguen las consecuencias cuando esté equivocando. Porque si usted lleva a futbolistas y entrenadores
y mujeres bonitas solo porque son bonitas, y algunos que solo porque gritan mucho, lo que va a tener ahí es un mal resultado, porque lo que necesita es gente con visión, con claridad, con conocimiento, con demostrada capacidad para poder tomar las decisiones que necesitamos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir tranquilos. Pero no, tomamos otro tipo de decisiones, pero solo se equivoca una vez. Pero los dirigentes políticos se equivocan reiteradamente. En este caso de Roy, lo que sostengo es que era el momento de exigirle al Ministerio Público, mire, todo lo que está diciendo usted, de que el crimen, de la corrupción y todo esto, se debe a la impunidad, a la inactividad de las instituciones del Estado. Pero si hay un funcionario, un alto funcionario, que reclama la institucionalidad, debemos todos acompañarlo para que exigir que aquellas instituciones que tienen el deber de proceder, procedan. Ahora, porque si el Ministerio Público no hace nada, Mauricio, sí, nada va a pasar. Yo veo, paso bastante en tweet, porque siento que ahí estoy escuchando prácticamente a cada funcionario. Se me saltó ese tweet, realmente no lo vi. Yo soy honesto, pero yo le pregunto, el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, sí. El CNA se enteró de este tweet, el CNA retuiteó esto también. No sé, eso sí no sé, pero sí yo reparé en los porque el CNA es lo que queda es el brazo de investigación en la lucha contra la corrupción, o sea, no solamente la clase política, sino que a muchos también de pronto no se enteraron de tal cosa. Cuando le digo, o sea, no podemos determinar por eso, por un tuit, que la oposición no ha dado resultados, tampoco. Pero mire, usted sabe que ese tuit generó un debate con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público le contestó. Yo escribí un artículo sobre el tema y hubo quienes en la web hicieron bulla, pero ningún dirigente político, a eso me refiero. Entonces no hay conciencia. Mire, usted decía que un político está ahorita con muchos problemas en relaciones de las elecciones. Pero si un político no tiene capacidad para distribuir su tiempo y diversificar los temas que tiene que abordar, es un mal político. Todos los temas son de actualidad en este momento, pero más actualidad tiene la impunidad frente a la pandemia. Y cualquier cosa que ocurra, hay que tomarla en cuenta y hay que estar sobre ella para ver qué se puede hacer, en qué puede ayudar. Las cosas están sucediendo con una velocidad y con un cinismo de inescrupulosidad que realmente necesita que todos los hondureños que tienen 2 dedos de frente al menos se preocupen porque las cosas funcionen bien. Por eso es que yo soy político y en este reclamo yo incluyo a mis correligionarios. Yo no los quiero exonerar justamente porque esa es la necesidad que tenemos los hondureños, de ser críticos, hay que señalar los errores que cometan, no importa que sean correligionarios o no. Por eso es que nosotros debemos ir generando una generación, un grupo de nuevos hondureños en donde no se casen con posiciones, que no adopten dogmas, que no se sientan ligados a un partido y que ese partido no se puede ser cuestionado y que tengan que ir tras un líder porque hay que ir con él, no importa dónde vaya, y si es una estupidez la que quiere hacer, igualmente ir con él. A mí me parece que no es ese tipo de hondureños que nosotros debemos formar hondureños que se pregunten por qué, que duden de todo y que los convenzan y que ellos mismos busquen la verdad. Porque si volvemos a ir a promover, a alentar la manada, lo que vamos a tener es la visión de la manada, la ética de la manada. En fin, Nietzsche lo dijo muy claramente. La manada es la manada. Pero voy a tratar de retomar el tema porque creo que nos fuimos con el tema de la oposición y creo que no es la intención ni el enfoque de la entrevista, porque yo sigo sosteniendo igual que los políticos de oposición han cometido errores garrafales, por supuesto,
se han quedado en corto en muchas cosas, pero en otras cosas también han hecho un buen trabajo. Entonces, pero lejos de eso, es una evaluación que la dejo para mi consumo. Y si hay que denunciar algo, lo hacemos. Pero el asunto es que aquí hay una dictadura, que aquí hay un régimen corrupto, que aquí hay una mafia gobernando, que aquí hay impunidad, que aquí hay corrupción, que aquí hay una bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional y liberales que también acompañan este tipo de iniciativas que golpean al pueblo hondureño. Entonces, esa estructura es la que es la que tenemos que enfocar y cuestionar todo lo que tenemos que cuestionar. Y le digo, el papel del Tribunal Superior de Cuentas en esta corrupción de los fondos de la pandemia, dijeron que ellos no ven ningún tipo de proceso irregular en todo esto. Y diciendo esta resolución el Tribunal de Cuentas, entonces el Ministerio Público podría decir, como lo manifestó hace unos días, que no van a poder iniciar una investigación porque el Tribunal de Cuentas dice que todo está macanudo. Bueno, si usted le lleva lo que ha ocurrido con el Tribunal Superior de Cuentas, va a descubrir que otra vez el abogado Roy Pineda ha manifestado públicamente en entrevistas que lo que está haciendo el Tribunal Superior de Cuentas no es correcto. Esas auditorías concurrentes, fíjese bien, las auditorías concurrentes según la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas no generan lo que pretenden ellos, informes que den lugar a reparos para luego la Procuraduría proceder y el Ministerio Público proceder, ni tampoco excluye que el Ministerio Público paralelamente haga investigaciones, porque la labor del Tribunal Superior de Cuentas es hacer auditorías hasta que el presupuesto haya concluido. Ya una vez después del 31 de enero, el Tribunal Superior de Cuentas está habilitado para hacer las investigaciones que quiera. En todo este periodo antes, es decir, mientras está ejecutando el presupuesto, las unidades que operan son las auditorías internas. Y las auditorías internas, hoy, Mauricio, son unidades adscritas en materia de funcionamiento al Tribunal Superior de Cuentas. En consecuencia, el Tribunal Superior de Cuentas, a través de las auditorías internas, tirándole instrucciones generales y técnicas para que hagan su labor, pueden hacer esta tarea. No hay necesidad de que vaya una comisión del Tribunal Superior de Cuentas para esto, pero si lo hacen está bien. Lo importante es que todos participen, pero que no se arroguen el derecho o la potestad única de ser ellos y nadie más que ellos, y que solo ellos puedan producir informes, porque no es cierto. El Ministerio Público puede participar paralelamente. Igual pueden participar las auditorías internas. La auditoría interna de Invest, por ejemplo, debió haberle dicho a Invest, eso no lo pueden hacer, porque para eso está la auditoría interna. Tuvo que haberle dicho, yo no estoy de acuerdo, debe haber algún documento en donde ella le haya dicho que no estaba de acuerdo con ese desembolso. Igualmente, las auditorías internas de todas las instituciones que están involucradas. Entonces, en el Tribunal Superior de Cuentas lo que ocurre es que en este momento no hay unidad, no hay consenso. Al menos hay un magistrado que públicamente ha manifestado que lo que se está haciendo no es correcto. Y eso es importante señalarlo. Y sobre... Entonces, ante esa voz disonante, sí, habrá que tomarla en cuenta, porque es una voz que es independiente, que ha hablado con autoridad profesional, porque es un gran profesional, y había que escucharlo. Y eso, mire, de algún modo el Ministerio Público ha reflexionado y al menos ha comenzado a investigar. Y ahora hay que exigirle que la investigación la lleve al otro extremo, que presente acusaciones si es que resulta que hay responsables en todo esto. Sí, y sobre los nexos familiares que tiene el presidente del Tribunal de Cuentas con el señor Marco Bobrán, y luego también que el hijo del presidente del Tribunal de Cuentas también se vio involucrado en un chanchulli con el tema de las mascarillas, y que no recuerdo el nexo que tiene. Yo no sé si el hijo del presidente del Tribunal de Cuentas se casó con la hermana de Marco Bobrán o algo, no sé más o menos cómo va ese nexo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un Tribunal de Cuentas que tiene
el presidente tiene algún vínculo con la familia de Marco Borán, a quien están investigando. ¿Qué tipo de credibilidad tiene esta investigación? Bueno, mire, la ley es muy clara al respecto, todas las leyes, desde las leyes administrativas, las leyes procesales, todas hacen un hincapié en que hay conflicto de intereses cuando un funcionario público tiene algún nexo con personas que están solicitando su atención, su conocimiento para tomar decisiones. Por ejemplo, si son amigos íntimos, si son parientes, si ha sido empleado, si son socios, todo eso son factores que determinan el conflicto de intereses. Cuando una persona se encuentra incurso en uno de estos supuestos, tiene la obligación de excusarse, de decir: yo en este asunto no puedo participar porque me comprenden las generales de ley. Es decir, tengo un impedimento, estoy inhabilitado para conocer este tema. Yo no sé cuál es la conexión y la relación familiar que existe entre el presidente del Tribunal Superior de Cuentas y el director de Invest, pero supuestamente si él es el padre del esposo, si él es el padre del cuñado del director del Invest, es de suponer que se reúnen, que tienen fiestas, que hay relaciones familiares, que reúnen los... Pero él dijo que no tenía conflicto de intereses, que no puede renunciar. Él ya lo dijo el presidente del tribunal. Aquí no hay conflicto de intereses, yo no tengo ningún problema. Eso, Mauricio, es conflicto de intereses. Pero mire, eso más bien hay que alegrarnos. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que está haciendo está viciado en nulidad. Porque lo pueden cuestionar más adelante, justamente por esa actitud. El conflicto de intereses está señalado para evitar que lo que resulte de un procedimiento venga viciado, porque todo el esfuerzo que se está haciendo se va a terminar viciado del Tribunal Superior de Cuentas, porque todos estos auditores que han ido ahí, quien los ha designado es él. Lo que hacen esos auditores ahí, a quien le reportan es a él, y desde luego al resto, pero a él fundamentalmente porque él es el presidente actualmente. De manera que todo lo que está ocurriendo tiene vicios de irregularidad, están viciados. Entonces, más adelante, lo que se puede conseguir es la nulidad de todo lo actuado. Y si acaso pretenden ayudar a quienes hoy están cuestionados por el manejo de esos fondos, pues de nada les va a servir, porque se va a anular todo lo hecho. Muy bien, vamos a cumplir con una breve pausa. Si me acompaña, me espera también mi querido invitado esta mañana, de casa a casa, de cara en cara, de cara a cara esta mañana, con el abogado Ángel Edmundo Orellana, que nos ha hecho el favor de acompañarnos. Y vamos a cumplir con una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre ese código de la corrupción, de qué forma se puede beneficiar o cómo va a entrar en escena o cómo se va a estrenar este código penal con este caso de corrupción. Vamos a hablar de eso al volver, en menos de 2 minutos. Ya volvemos. Ya está disponible la plataforma digital para que todos los hondureños puedan realizar el preregistro de datos para la obtención del nuevo documento nacional de identificación. Ingresa desde tu computadora o celular a www.rnp.hn o descarga el app sin RNP. Encontrarás un instructivo, sigue los pasos y listo. ¿Qué esperas? Preregístrate ahora, haz clic e identifícate. Esta es una campaña del Registro Nacional de las Personas y UNETV, un espacio abierto. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más.
Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Solo en Pizza Hut. Muy bien, gracias por continuar en esta hora de la mañana. A todo nuestro inmenso auditorio a nivel nacional e internacional. A cada uno de nuestros compatriotas que nos siguen en Facebook Live. A los que están en Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos. Realmente sin ustedes este programa pues no es nada. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad y la gerencia de UNETV que está a cargo de nuestro querido ingeniero Mauricio Ramos. Muy bien, continuamos en este programazo cara a cara con nuestro querido invitado Ángel Edmundo Orellana, quien ha aceptado nuestra invitación y nos ha dado realmente un primer bloque de debate, de comentarios, de opiniones, de orientación de qué es lo que se debe de hacer. Y es una persona que conoce realmente cómo funciona este tema de investigaciones, puesto que estuvo al frente del Ministerio Público y que fue el dolor de cabeza de muchos, incluyendo del señor Rafael Leonardo Callejas, que en paz descanse. Pero bien, vamos a continuar con esta conversación. Le decía, este nuevo Código Penal podría estrenarse en este caso de corrupción, veo una tranquilidad y le decía en la pausa, yo los veo tan confiados, los veo llenos de soberbia, se ríen frente a las cámaras, caminan con tanta neutralidad, están tan seguros que incluso han llegado a decir, me van a pedir disculpas, y otros señalando que el Código Penal va a estrenarse de una manera excepcional para lo que fue creado. ¿O qué opina usted? Ya se estrenó, Mauricio. Ya se estrenó. Ya los juzgados están llenos de solicitudes de sobreseimientos definitivos. Está lleno de revisiones de sentencias condenatorias porque o se han reducido penas o los delitos que antes se castigaban con prisión ahora se castigan con multa. En fin, todo ha cambiado radicalmente y particularmente en temas de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Fíjense bien lo interesante de esto, Mauricio, cómo ha evolucionado la sociedad hondureña en el ámbito político. Otra vez, aunque queramos de algún modo ver las cosas de otro modo. Miren, fíjense bien, cuando yo fui fiscal, empezaron los primeros brotes de narcotráfico y procedimos contra gente que estaba involucrada. Por ejemplo, había un famoso jefe de cártel allá en Atlántida, Ramón Hernández se llamaba, que estuvo vinculado con el subcomandante del batallón que está en Tocoa, y se metieron al asunto y los procesamos y eran drásticas las penas en aquella época para esto, y los dos entraron presos. Uno murió porque se escapó de la cárcel y el otro, que escapando, lo capturamos y fue condenado a 90 años de prisión. Lo que pasa es que después la corte le anuló la sentencia. Fíjese bien lo que es la justicia. Después de que un juzgado lo condenó a 90 años de prisión, claro, no se iban a cumplir los 90 porque solo pueden llegar hasta 30, pero era una condena de 90 años. Y la corte lo anuló. Otro caso fue el de Juan Blas Salazar, que era director de la DNI y está igualmente involucrado en narcotráfico y fue condenado a 20 años de prisión en aquella época. Pero si usted miraba, todos los involucrados eran o policías, o militares, o particulares. Hoy no. Hoy resulta que los narcotraficantes están vinculados a los políticos. Entonces hoy el político ya no quiere solamente exonerar al corrupto, sino que quiere exonerar al narcotraficante, porque están íntimamente ligados. La prueba está de que hay una gran cantidad de gente en Estados Unidos que está siendo procesada, que son políticos, diputados en propiedad en el Congreso Nacional que fueron llevados en extradición. Muchos políticos, pero igualmente capos y gente dedicado a eso.
aquí lo que vemos es cómo ha evolucionado la sociedad en ese sentido, que los políticos primero eran corruptos nada más, después eran narcotraficantes y lavadores de activos también. Entonces resulta que este Código Penal, que antes solamente se preocupaba por el corrupto, ahora se preocupa por el narcotraficante y el lavador de activos, porque es una actividad que va junta, que van unidos. Por eso es que ellos están contentos, usted los ve felices, porque el código que se acaba de entrar en vigencia está favoreciendo, uno, a los procesados, todos aquellos que estaban expuestos a ser condenados con penas fuertes, ahora saben que incluso podrían no resultar condenados. Los condenados, porque se va a revisar sus sentencias. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el condenado tiene derecho también a los efectos de una ley retroactiva que le favorezca. Entonces, el Poder Judicial tiene que revisar esas sentencias a efecto de adecuarlas a la nueva legislación. Entonces, todo esto está favoreciendo al que ya está procesado o condenado, pero también al investigado. Todos aquellos que estaban siendo investigados por el Ministerio Público, ahora el Ministerio Público va a tener que hacer un alto y empezar a revisar qué casos son idóneos para llevarlo y qué casos no, porque no tiene sentido llevar un caso que lo que le va a sacar es casi nada, una multa, frente a otro caso que sí puede ser condenado con una pena de reclusión. Eso, más aquellos casos que están ocurriendo ahorita, porque saben que se puede convertir en un préstamo civil. Imagínese usted que según la ley, si alguien mete las uñas en el erario, no importa que sea 1 millón, 100 millones, 1000 millones, si él se compromete a devolverlo, entonces el Tribunal Superior de Cuentas se lo acepta por 4 años, dice bueno, eso era con la ley, una ley que hago un paréntesis con eso. Se revisa para los casos anteriores, pero en el nuevo Código Penal es bien indulgente, de manera que pueden hacerlo y saben que no les va a pasar gran cosa. Bueno, esa justamente, ahí me quiero referir también con lo que usted ha manifestado. Por ejemplo, le preguntaron a don Juan Orlando, le preguntaron sobre los fondos del Seguro Social. Él le dijo sí, reconoció de que su campaña fue financiada con dinero del Seguro Social y le tiró la pelota a Ricardo Álvarez. Le dijo sí, pero pregúntenle a Ricardo que lo manejó. Luego de eso, vimos ayer o antier una transmisión de Eval Díaz, secretario de la Presidencia, diciendo prácticamente que si reconociendo, admitiendo que hubo una irregularidad en la compra de estos hospitales móviles, diciendo, bueno, si a un caso vemos que no viene y detectamos algún tipo de irregularidades, entonces nosotros, el gobierno, estamos en la obligación de pedir que nos devuelvan el dinero, y porque hay que ponerlo a la orden del pueblo, porque nosotros vamos a enfrentar la COVID, y si esos fondos no vienen, entonces que lo devuelvan. Y muchos diputados y diputadas del Partido Nacional en los foros de televisión diciendo, sí, pero el Partido Nacional ya regresó los fondos del seguro, ya regresó los fondos. O sea, aquí esa forma de operar ya la vienen ellos implementando, ya la han venido aplicando. Se roban el dinero, los cacha el pueblo, salen evidenciados, pero dicen, no, ya lo devolvimos, ya no hay delito. Entonces ahora en este nuevo Código Penal, según lo que usted me está diciendo, entonces prácticamente lo han legalizado. Esa forma que ya han venido operando, ¿o usted opina diferente? Es que hay una ley que establece que los fondos destinados a proyectos sociales se convierte quien roba en una persona que ha adquirido un préstamo de orden civil y que tiene que pagarlo, pero eso se refiere a los actos anteriores a esa ley. Y esa ley fue emitida hace unos meses, diría yo unos 5 o 6 meses. Esa ley dice que todo lo actuado antes se puede pagar. Entonces, lo que está hablando el Partido Nacional es correcto. Ellos pueden pagar si ellos quieren, porque esa ley les permite. Lo que pasa es que después de esa ley, ya las cosas no son así. Hay que pagar con pena. Pero el Código Penal, siendo tan... Pero esto de Eval Díaz es después de esa ley, entonces ahí sí está... Sí, ahí claro, no aplica. pero ¿sabe qué? Hay un problema en eso de lograr el dinero, porque el problema es que no hay garantía de nada. Se entregó el dinero y al entregarlo se perdió el dinero. ¿Cómo lo pueden lograr?
¿a qué empresa es la que van a procesar? Si está la sospecha de que tal empresa no existe. Y la misma empresa turca ha denunciado que ellos no tienen nada que ver con el que fue contratado. Entonces el problema es a quién van a demandar. A este señor que aparece ahí, creo que es de apellido López. Axel. Ese señor puede desaparecer. ¿Y a dónde van a llegar a ellos con sus demandas? ¿A dónde? ¿En dónde van a ir a radicar la acción? ¿A Estados Unidos, en Turquía, en Honduras? ¿A dónde van a demandar? El asunto es ese, que tienen un problema para identificar la persona. ¿Qué papel puede jugar ahí el Ministerio Público hondureño, Óscar Fernando? No, el Ministerio Público ahí no puede hacer nada porque es un asunto civil. Ahí tendría que ser la Procuraduría General de la República. Tienen que idearse la forma de cómo lograr que una demanda suya realmente alcance al responsable, el señor López, y que pague si es que incumple el contrato. Pero ¿a dónde va a ser? Si el señor parece que tiene el don de la ubicuidad, está en Turquía, en Estados Unidos, en todos lados, y la empresa de él como que es una empresa de maletín. Entonces, todas esas sospechas están ahí. Eso lo dijo el cónsul general de Turquía aquí en Honduras, claro, sí. Don Adolfo Jacuzé. Entonces, ¿a quién la vamos a creer? Él es una autoridad, es un funcionario del gobierno turco que está diciendo algo que debemos tomar en cuenta, que ese señor, la empresa turca rechaza cualquier transacción con Honduras porque no reconoce a esa persona como el personero suyo. ¿Y la Procuraduría General de la República ha sido eficaz en todo este escándalo? Ahorita no tiene ella intervención porque ella tiene, en primer lugar, mire, el contrato no lo firmó la Procuraduría. Antes firmaban los contratos la Procuraduría, después ya no. ¿Y sabe por qué se los quitaron a la Procuraduría? Porque hubo casos de procuradores, no en todos los casos, pero hubo casos de procuradores que cobraban por firmar los contratos. Decía, bueno, yo lo firmo, pero si me pagan. Entonces vino el Congreso y les quitó la firma de los contratos. Y se los pasó a los ministros. Aquí es que, aquí en Inves se dio eso porque seguramente la ley de Inves lo permite. Eso es otra cosa que hay que averiguar, si se tenía esa competencia de poder contratar directamente los productos. Luego, lo que tiene que determinarse es otra cosa, Mauricio, que haya un estado de excepción en el país decretado en Consejo de Ministros en términos generales, porque la pandemia lo exigía. Habrá que preguntarse si eso es suficiente para habilitar a una institución para proceder a la contratación directa alegando estado de emergencia. Sí. Porque la ley de contratación exige una formalidad que yo no sé si en este caso se cumplió, y es que en Consejo de Ministros el presidente toma la decisión de declarar el estado de emergencia en la institución a que se refiere. Exacto. Se le autoriza a partir de ese estado de emergencia para hacer las contrataciones directas. Una consulta. CEFIN, o sea, Inves tiene fondos propios o tiene que CEFIN de transferirle la cantidad de dinero para la compra que adquirieron o el Banco Central de Honduras. Explíqueme eso, porque ¿cómo puede, de ser así, cómo puede CEFIN desembolsar esa cantidad sin tener documentos, sin tener ningún tipo de informe para poder justificar la salida de eso, o al Banco Central, o Inves tiene sus propios recursos para hacer este tipo de compras grandes? Bueno, mire, este caso de Inves, yo desconozco sus interioridades estructurales y funcionales. Yo entiendo que esto era lo que antes era la cuenta del Milenio, ¿no? Y que asumió lo del Fondo Vial por decreto legislativo. Eso significa que es un órgano del Estado. Y como tal tiene presupuesto. No sé qué cuentas tiene ni qué presupuesto tiene. Pero si tiene presupuesto, está sometido a CIAFI, Mauricio. Y ningún gasto puede hacerse sin autorización de CIAFI. Y CIAFI, yo no sé si todavía, porque he perdido un poco la pista, no sé si todavía está en la presidencia de la República, pero hasta hace poco estaba. Y antes de esto estaba en finanzas. Pero una vez que Juan Orlando pasó a ser presidente, se llevó CIAFI para allá para manejar el presupuesto directamente él. Pero yo no sé si volvió a finanzas después de todos estos escándalos que ha habido
igual que pasó el fondo departamental de los diputados, que antes lo tenía él. Cuando se dio el escándalo, se liberó de ellos y se lo pasó de nuevo al Congreso. Entonces, pero SIAFI es un programa en el que usted, desde su oficina, entra a ese programa y ahí usted con un clic le solicita que le tramiten el desembolso. Y ahí se hace un procedimiento que finalmente se lo autorizan. Y no hay gasto alguno en la administración pública central, y este es el caso de Inves, que no sea autorizado mediante SIAFI. Ninguna erogación se puede hacer sin SIAFI. Por eso es que eso de que no sabían nada de Pandora, de que no sabían nada de todos estos casos que se han dado de corrupción, no es cierto, porque Pandora tuvo que haber sido autorizado por SIAFI, todas esas erogaciones. Igual esta erogación de Inves tuvo que ser autorizada por SIAFI. Si no se hizo, entonces la responsabilidad es de quien está manejando SIAFI, de que no está actuando con responsabilidad y diligencia para evitar que estas cosas ocurran. Que si hay un funcionario... Entonces, ¿qué tanta responsabilidad entonces directamente con este escándalo podría tener Juan Orlando Hernández? No sé, por eso hay que preguntarse si SIAFI todavía está en la presidencia, en el Ministerio de la Presidencia, como lo tenían hasta hace poco. Porque ahí tenían todo controlado, Mauricio, hasta las auditorías internas dependían de él, fíjense ahí, a través del Ministerio de la Presidencia. Hoy las pasaron al Tribunal Superior de Cuentas, pero ahí estaban antes, por eso es que nadie decía nada de esas auditorías internas. Pasó lo del Seguro Social, pasó Pandora, pasó todo eso, porque las auditorías internas se cayeron. Claro, si dependían de la Presidencia de la República. Y los principales implicados estaban a ese nivel, a esas esferas. Entonces no se iban a atrever los auditores internos a irse a pelear con sus jefes, porque los iban a destituir. Así es que el problema es que aquí el Ministerio Público está en un océano en el que tiene que determinar quiénes son los tiburones y quiénes son las sardinas. Y ahí hay un montón de tiburones. Y algunos de ellos, fíjense, son funcionarios, claro que sí, pero hay otros que no lo son y que participaron. Usted ve que ahora se apresuran, se atropellan diciendo que eso se fue solo él, que ellos no tenían nada que ver, que nunca se les dio comunicación. Pero por Dios, si está en una junta directiva y no piden información de lo que está pasando ahí, sabiendo de que ellos pueden ser involucrados, sea por omisión o por acción, entonces hay una negligencia inexcusable, definitivamente. Si usted está en una posición en donde le dice la ley, usted tiene que tomar tales decisiones, y usted no las toma, usted asume la responsabilidad, tiene que asumir la consecuencia de su sobre la denuncia que presentaron ante el FBI. ¿Qué cree que pueda pasar al respecto con eso? ¿Cree que FBI pueda darle seguimiento al dinero y a las transferencias y realizar una investigación del dinero que se movió en tierra norteamericana? Mire, los gringos solo se mueven si tienen una vinculación con la seguridad nacional. Si no les interesa. Eso de la FIFA fue porque Estados Unidos fue la víctima de las decisiones de la FIFA. Por eso es que entraron ahí, si no, no se hubieran metido. Sí, eso había sucedido siempre. Y ahora lo hicieron, pero era porque ellos estaban involucrados. De manera que eso de que estamos deseando que los gringos resuelvan los problemas que nosotros debemos resolver, eso es iluso. Eso no tiene sentido. Estamos completamente a trabajar nosotros y hacer las cosas. Imagínense que ninguno de los extraditados tenía juicio en Honduras. Ya con eso ya estamos claros de que en Honduras no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Y que, perdón, ¿me están escuchando? Sí, claro. Bueno, es que aquí como que pasó algo que no, en mi pantalla. Ahí estamos, ya lo recuperamos. Entonces, debemos hacer las cosas nosotros, debemos aprender a actuar como adultos, no estamos actuando como niños. Bueno, justamente por eso la gente no cree en el Ministerio Público. Claro, sí, por eso es que uno dice que el Ministerio Público está asintomático como el COVID. Sí, pero todos somos responsables de que cada situación esté así, porque no exigimos, porque no estamos planteando las cosas como debe ser desde la oposición. Mire, y vuelvo de nuevo, si hay dictadura hoy, es porque la oposición la ha permitido.
fuimos a más elecciones el Partido Liberal, no podía más el Partido Liberal, más el Partido Liberal. Todos. Sí, pero Libre viene llegando no los en la excluyamos. política, y no es querer defenderlo, Todos. pero los liberales se han encargado de montar este monstruo y de darle el Totalmente Congreso. de acuerdo. Sí, Por ejemplo, usted. el pecado original del Partido Liberal fue haberle entregado la presidencia al Partido Nacional. Hablemos con el partido, el bipartidismo se encargó de hoy de reconozco dictadura. Yo lo reconozco, pero de nuevo, la oposición es la responsable de que esté aquí esa dictadura. Porque ¿por qué fuimos a elecciones sabiendo que él no podía reelegirse? Porque si a un caso usted se abstiene, ellos felices porque los partidos pequeños están prestos para legitimar todo este proceso. Entonces, si no tenemos alternativas a esa decisión, entonces tenemos que enfrentar las consecuencias. La dictadura está gracias a la oposición. La dictadura ha tomado decisiones gracias a la oposición. Sea liberales, sean de otro orden, pero gracias a la oposición. Entonces estamos ante un país que necesitamos actuar como adultos, Mauricio. Sí. ¿Por qué pensar que Estados Unidos va a venir a resolver nuestros problemas? Estados Unidos no nos va a resolver nada, al contrario, le va a echar a Estados Unidos a Honduras. No le importa. Lo que quieren es sacarnos lo que tienen que sacarnos, que haya gobiernos sometidos totalmente a ellos, que sus empresarios tengan protección y si no la tienen nos van a sancionar, en fin, todo, y además que seamos leales y fieles a la política exterior de los Estados Unidos. Eso les interesa. Pregúntese usted, ¿cómo es posible que Trump haya acusado a este gobierno de corrupto y que a su vez diga que es el mejor gobierno de la tierra en relación con la lucha del antinarcotráfico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Intereses. Bueno, son intereses. Es un tonto útil. Por eso quien confía en en que las respuestas van a venir de Estados Unidos comete un gravísimo error. No van a venir de allá, tenemos que encontrarlas nosotros. Ahora, entonces, ¿es correcto? Entonces, ¿cómo poder salir de esto? O sea, ¿cómo poder enmendar esto? ¿Cómo la oposición puede enmendar esto? Además de la unidad de toda la oposición para hacerle frente. ¿Cómo se puede salir de todo esto? ¿Cómo se puede enmendar con la patria, rectificar los errores que según la oposición se ha cometido? Efectivamente, pero ¿cómo enmendar esto? ¿Cómo ofrecerle al pueblo hondureño otra realidad aparte de esta tragedia que tenemos como gobierno y como realidad actual? Mire, en eso yo soy radical. Yo le pediría al pueblo hondureño que no vote por nadie que no haya demostrado compromiso con el país. A ese Congreso no deben regresar quienes han traicionado al pueblo, quienes han tomado decisiones animados en el odio hacia el pueblo hondureño, que han tomado decisiones para aprovecharse de los recursos del Estado, que han tomado decisiones para dañar la institucionalidad, o que se han mantenido en silencio frente a los demás que estaban tomando decisiones. Esa gente no puede volver a esas posiciones de poder. Tenemos que expulsarlas de la actividad política, y la expulsión es no votando por ellos. El problema, Mauricio, es que allá hay gente que tiene 30 años de ser diputado, ha participado en todos los desastres de este país, tomando las peores decisiones, y sin embargo son diputados. ¿Por qué? Algo hay allí que no está bien y que viene del voto. Ya debemos pensar de otra forma. Lo que pasa es que ahora va a ser peor, Mauricio. Mire, en este momento si hay algo que juega a favor de quien tiene el dinero y el poder, es el hambre. La cantidad de hondureños que están quedando sin empleo, que antes lo tenían, es enorme. Según las autoridades empresariales, están hablando de cerca del 1.000.000 de hondureños que están afectados en sus empleos. Si eso es así, ese 1.000.000 de personas está desesperada en este momento. ¿Quién les puede alivianar su situación de desesperación en un contexto de propaganda política? El gobierno. El gobierno puede llevarles alivio que la oposición no les puede llevar, o promesas de un alivio que la oposición no les puede llevar.
Y si la tradición ha sido que han votado descuidadamente o han votado por interés, esta vez va a ser más interés por mantener una situación que más bien va en perjuicio de ellos. Eso me preocupa mucho porque la gente está desesperada. Mire, cuando usted tiene un panorama como el de que históricamente hemos sido más del 50% de pobres, y hoy creo que llega como a los 70%, pues hombre, el pobre histórico no le importa, si se mejora o no se mejora la situación, no le importa. El problema es el que hoy tiene y ya no tiene, porque lo ha perdido todo. Así es, hemos llegado al final, lamentablemente, de este programazo, de este cara a cara. He disfrutado esta conversación. Le decía en la pausa, realmente hay momentos de escuchar, hay opiniones encontradas, pero los debates de altura son necesarios para encontrar la solución, ha manifestado el doctor Ángel Edmundo Orellana. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy gentil por su invitación y un saludo a su teleaudiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, es todo de nuestra parte. A continuación, Foro Jorge Aldana y por supuesto mañana tendremos otro UNE AM desde casa, confinados. Cuídese, tome sus medidas de bioseguridad, quédese en casa si puede, crea en Dios y al final de todo esto, pues yo tengo la certeza que buenos tiempos vendrán para el pueblo. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Soy Mauricio Rivera, gracias.